Lunes 8 de noviembre, primero de secundaria, Ciencias, Biología. Un misterio reproductivo. Aprendizaje esperado. Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. Énfasis, reconocer ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual. ¿Qué vamos a aprender? En las sesiones previas descubriste que los seres vivos tienen adaptaciones reproductivas diversas y analizaste las principales diferencias que existen entre reproducción sexual y asexual. En esta aventura explorarás diferentes ecosistemas teletransportándote. Descubrirás pistas que te permitan reconocer ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual. Recuerda que el aprendizaje esperado de esta sesión es compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. ¿Qué hacemos? La aventura teletransportándote al primer ecosistema. Primera pista, si de reproducción sexual y asexual quieres saber ventajas y desventajas, observa lo que te rodea y tendrás respuesta mientras trabajas. Recordando un poco, la reproducción sexual es aquella que se lleva a cabo con la unión de dos células, ya que cada una de ellas contiene la mitad de información genética que será heredada y así producir un nuevo ser con características únicas. Observa la siguiente imagen de nuestro primer ecosistema. Algunos de estos organismos se pueden reproducir de esta manera. Las plantas tienen el tipo de reproducción sexual. Los árboles pertenecen al reino plante. Los pinos tienen gametos femeninos y masculinos en un mismo organismo y en época de invierno los conos femeninos se preparan para la polinización en primavera. Eso es mucho tiempo, tomando en cuenta lo que tarda en formarse la semilla y el tiempo de germinación. Y recuerda también que los pinos crecen durante décadas. Puedes ir realizando un cuadro comparativo como el que te mostraremos a continuación e ir llenándolo con las pistas que vayas encontrando. Recuerda anotar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Ahora te teletransportarás a otro ecosistema. Una ventaja de la reproducción sexual quieres saber, a los pinzones de Darwin tienes que ir a ver. ¿Recuerdas las características de los pinzones de Darwin? Una de las ventajas de la reproducción sexual es favorecer la variabilidad genética entre los miembros de una misma especie. Aunque Darwin no lo señaló, los pinzones de la misma especie al reproducirse de forma sexual tuvieron la posibilidad de llevar a cabo combinación de los genes de una especie y de esta forma se favoreció la variabilidad. Mientras más variabilidad tenga la especie, más posibilidades tiene de permanecer en el medio, lo que nos lleva a otra de las ventajas. La alta variabilidad de una especie puede favorecer que sobreviva ante los cambios del medio, es decir, los pinzones, al tener diversas características, se adaptaron y sobrevivieron. Siguiente pista. Si del amor quieres saber, a esta ave tienes que reconocer. ¿Has visto antes un ave como esta? ¿Sabes cómo se llama? Los albatros son aves y pertenecemos al reino animal al igual que las gaviotas, pero no somos de la misma familia. Los albatros tardan en promedio 5 años en madurar sexualmente y otros 5 en encontrar a una pareja. Y como son monógamos, es decir, en toda su vida solo tendrán una pareja, esa búsqueda de años vale la pena. Esta ave es un punto clave, ya que lo que acabas de escuchar sobre ella podría ser una de las desventajas de la reproducción sexual. Eso te da otra pista, el tiempo que tardan algunos organismos para encontrar su pareja y poder aparearse, lo cual nos lleva también a ese gasto energético por parte de los organismos. Ahora te teletransportarás al siguiente ecosistema. Este tipo de ecosistema, la sabana, viven leones y elefantes por mencionar algunos. La gestación de este animal es aproximadamente 22 meses, es mucho tiempo, pero es un dato muy interesante para que tomes en cuenta y además pienses que esto es una pista sobre la siguiente desventaja. Tienen un mayor tiempo de gestación. Anótalo en tu cuadro.
Debido al tiempo de gestación tan largo que tienen los elefantes, su cerebro se desarrolla correctamente, por lo que la cría será sumamente inteligente. En la reproducción sexual es necesario aparearse entre dos individuos de distintos sexos, a pesar de que solamente sea una cría. Pero debemos anotarlo en las desventajas: menos números de descendientes y se requiere de dos individuos de diferente sexo para procrear. Para responder el siguiente acertijo, nos trasladaremos al siguiente ecosistema. Si de la reproducción asexual quieres conocer, dentro del agua hay que aprender. Este lugar es increíble e ideal para investigar acerca de organismos que tienen un tipo de reproducción asexual. Recuerda, este tipo de reproducción es aquella en la que a partir de una célula o un grupo de células se desarrollan por procesos mitóticos un individuo completo genéticamente idéntico al primero. La esponja de mar puede reproducirse tanto de manera sexual como asexual, siendo esta última un proceso llamado gemación. Muchas esponjas producen yemas, pequeñas protuberancias que acaban desprendiéndose, que en algunos casos contienen alimentos almacenados. Estas yemas que se desprenden dan origen a otro organismo totalmente idéntico al primero, incluyendo genes. La estrella de mar puede hacer algo muy similar. Si una parte de su cuerpo se desprende, puede formar un nuevo ser y el lugar que quedó se regenera. Esto te da otra pista. En la reproducción asexual solo se necesita de un progenitor para dar origen a otro. Vamos con la siguiente pista. ¿Recuerdas cómo se reproducen las bacterias? De manera general, la reproducción de las bacterias se lleva a cabo por un proceso conocido como fisión binaria, el cual básicamente consiste en una primera duplicación del ADN para una posterior división de la misma. Surgen entonces dos bacterias hijas, así como la mayoría de los organismos del reino Monera. Esto te da otra pista. En la reproducción asexual, en periodos cortos es posible obtener una gran cantidad de descendientes, pero también es una desventaja ya que todos los descendientes son idénticos, impidiendo la variabilidad de la especie. Para seguir encontrando pistas, nos volveremos a teletransportar. Los hongos pertenecen al reino fungi y se reproducen de manera sexual y también de manera sexual. De la forma asexual lo hacen al producir esporas. Sus esporas se pueden desarrollar en nuevos individuos sin la necesidad de ser fertilizadas y así conservar su especie. Las esporas se pueden propagar por corrientes de agua, viento u otros mecanismos. Algunos de ellos incluso poseen cañones que disparan las esporas lejos del organismo progenitor. ¿Logras identificar alguna peculiaridad que pueda ser ventaja o desventaja? Algunos organismos necesitan factores externos para poder reproducirse. Esto sería una desventaja clara. Esta pista tiene que ver con el entorno donde habitan. ¿Qué pasaría si cambian las condiciones climáticas de los hongos? Exponer a los hongos a climas distintos provocarían que mueran, ya que no pueden adaptarse tan fácilmente a un cambio drástico en su entorno. Esta es la respuesta a la pista. Los organismos que se reproducen de manera sexual son muy sensibles a los cambios ambientales, lo que genera una incapacidad para adaptarse. Ya puedes armar la respuesta a la incógnita. Completa el cuadro de investigación con lo que has anotado. Pistas de la reproducción sexual. Como ventajas, la descendencia presenta variabilidad ya que los individuos proceden de la combinación del ADN de dos individuos distintos. La variabilidad favorece la adaptación de la especie ante los cambios ambientales. Y como desventajas, mayor gasto energético en la búsqueda y lucha por conseguir pareja, mayor tiempo de gestación y menor número de descendientes. Se requieren dos progenitores. En la reproducción asexual, ventajas. Solo se necesita un progenitor para dar origen a otro. En cortos periodos se obtienen una gran cantidad de descendientes y las desventajas son: todos los descendientes son idénticos, impidiendo la variabilidad en la especie. Algunos organismos necesitan factores externos para poder reproducirse.
Los organismos se reproducen de manera sexual, son muy sensibles a los cambios ambientales, lo que genera una incapacidad para adaptarse. Ahora ya tienes suficientes pistas que te permiten saber las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de reproducción, pero con una ayuda extra, observa el siguiente video. La reproducción de los seres vivos se ha clasificado en dos tipos, sexual y asexual. Vamos a conocerlas. La reproducción sexual enmarca la generación de un nuevo ser a partir de la unión de dos células sexuales, una que proviene del progenitor femenino y otra del progenitor masculino. Este tipo de reproducción es característica de la mayoría de las plantas, los animales y de los seres humanos. En la reproducción sexual, se llevan a cabo los siguientes procesos para formar un nuevo ser. Los progenitores aportan dos células, una femenina y otra masculina, conocidas como células sexuales o gametos, las cuales son haploides, es decir, que solo contienen la mitad de la información genética. La unión de los gametos se conoce como fecundación. En la fecundación, se forma una célula huevo o cigoto, la cual es diploide, pues reúne en una sola las cargas de información genética que posee cada gameto o célula sexual. Además, combina dichas cargas de información. Una vez que el cigoto se ha formado, se divide millones de veces de acuerdo con su información genética. Este proceso conduce a la formación de un nuevo individuo que posee una mezcla de las características de sus progenitores. Ahora vamos a conocer qué es la reproducción asexual. En este tipo de reproducción, se generan nuevos seres a partir de un solo progenitor y sin la intervención de gametos. Además, la información genética carece de cambios, pues solo se transmite del progenitor a sus descendientes. Por ello, los descendientes son iguales a los progenitores e iguales entre sí. Cabe resaltar que existen varios tipos de reproducción asexual, entre ellos la fisión o bipartición, la fragmentación, la esporulación y la gemación. La fisión o bipartición ocurre, por ejemplo, en los protozoarios y las bacterias. En este tipo de reproducción, el organismo progenitor se divide para formar dos nuevas células hijas, que son genéticamente idénticas a la célula inicial, pero más pequeñas, y crecen hasta alcanzar el tamaño de un adulto. La fragmentación es característica de algas filamentosas, anémonas, estrellas de mar y algunas plantas. Para generar nuevos individuos en este tipo de reproducción, el cuerpo del organismo progenitor se divide en dos o más partes, las cuales se convierten en nuevos organismos con la misma información genética que el ser vivo inicial. Ahora bien, la esporulación ocurre en ciertos protozoarios, algas y hongos. Consiste en una serie de divisiones del núcleo de una célula progenitora para producir muchas células hijas, denominadas esporas asexuales. Cuando estas esporas encuentran condiciones favorables, se desarrollan y originan nuevos individuos. Por último, la gemación se da en las esponjas e hidras marinas. Su proceso consiste en el desarrollo de brotes o yemas en la superficie del cuerpo de un organismo. Dichos brotes o yemas formarán a nuevos seres, que podrán permanecer adheridos a su progenitor o separarse de él, dando lugar a un ser independiente. En conclusión, existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. En ambos, los progenitores transmiten a sus descendientes la información genética almacenada en su ADN. Dicha información otorga a cada nuevo organismo las características físicas que le permiten adaptarse a su entorno y mantenerse con vida. Ahora que ya tienes información sobre este tema, ¿podrías decir qué tipo de reproducción? Para concluir, responde la pregunta inicial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la reproducción sexual y asexual? Como puedes observar en el cuadro de la investigación, ambos tipos de reproducción tienen ventajas y desventajas que les han permitido a los seres vivos seguir perdurando a lo largo del tiempo, y ninguna es mejor que otra, pero sus diferencias son las que permiten la biodiversidad de especies que habitan en nuestro planeta. No olvides incluir aquellas palabras que te resultaron nuevas o interesantes en esta sesión a tu abecedario biológico o vocabulario. Te invitamos a incluir el concepto fisión binaria. El reto de hoy:
Observa el cuadro que aparece en la siguiente imagen. Después de lo que aprendiste en esta sesión, ¿eres capaz de identificar qué tipo de reproducción tiene cada uno de estos organismos? Te invitamos a que indagues de manera breve un poco más sobre su forma de reproducción, así podrás conocer más sobre ellos. Acepta el reto y anota si son organismos que se reproducen sexual o asexualmente o ambas. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta luego.